Bueno, estamos listos para grabar la nota pastoral. Bienvenidos una vez más a esto que es la nota pastoral. Venimos con el tema la fe sobre las aguas, continuando nuestras enseñanzas sobre esto, lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, que lee de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En esta nota veremos la continuidad de las otras enseñanzas. Veremos otro ángulo a lo que es oligopistos o poca fe. ¿Qué hace Jesús cuando tenemos poca fe? Se requiere fe para cruzar al otro lado, y Jesús responderá a eso. Y como primer punto vemos que Jesús conoce tu tiempo. El tiempo de la adversidad, el tiempo de la incertidumbre, no es algo que Jesús desconoce en nosotros. Al contrario, Él es el dueño del tiempo. El tiempo, en ese tiempo, valga la redundancia, se dividía en vigilias, las noches, y ya los discípulos estaban en la cuarta vigilia, es decir, las 3 de la mañana o tal vez un poquito pasado de eso, habían remado. Y Jesús conocía esto sobre sus vidas. Lo que necesitamos entender es que nuestra fe opera en el momento o el tiempo que la necesitemos. Pedro necesitaba una fe para caminar sobre las aguas. Tal vez tú ahorita necesitas un tipo de fe para el tiempo que estás viviendo. Y Jesús reconoce nuestro tiempo difícil. Jesús reconoce tu esfuerzo. Jesús reconoce tu continuidad en la oscuridad. Cuando no alcanzas a ver el final, los discípulos no sabían dónde quedaba la otra ribera. Jesús reconoce tu persistencia en medio de la adversidad. A veces lo único que se puede hacer es persistir. Yo te digo, persiste en medio de esta adversidad. Y Jesús reconoce tu determinación frente a la misma tentación o la opción de regresar. Los discípulos seguían remando, seguían avanzando a pesar de la adversidad. ¿Por qué? Porque ellos tenían un compromiso y una determinación. Y por último, Jesús reconoce la expectativa en la confusión. Dice que cuando Jesús se acercó caminando sobre las aguas, ellos gritaron: un fantasma. Pero después Él dijo: no teman, soy yo. Y ahí Pedro pudo saber y entender que era el maestro. Por eso se atrevió a decirle: pide que yo vaya donde tú estás. Y como segundo punto, vemos que Jesús impulsa tu fe. Así es, Jesús no está aquí para aplastar la fe. Es verdad, Pedro era un hombre oligopistos, tenía poca fe, pero esa poca fe era suficiente para que Jesús trabajara con ella. Jesús nunca va a destruir nuestra fe, así como no destruyó la fe de Pedro. Pedro tenía la fe para iniciar. Se requiere fe para iniciar, salir, dar el primer paso. Empresario o médico o persona que tal vez está necesitando simplemente iniciar. Se requiere fe, pero toma el primer paso, que Jesús está con nosotros. Ahora, Pedro, cuando se estaba hundiendo, él sabía que la única salvación era Jesús. Pero recordemos que cuando él ve a Jesús y reconoce que es Él, tuvo la fe para decir: di que venga hacia ti. No era llegar a la meta, no era llegar a la otra orilla, era simplemente llegar a donde estaba Jesús. A veces nosotros nos enfocamos tanto en la meta que se nos olvida que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Al poner nuestros ojos en Él, te garantizo que Jesús nos va a impulsar en nuestra fe
para llegar a donde tenemos que llegar. Y bueno, como tercer punto tenemos a Jesús que extiende su mano. Es verdad, Jesús extiende su mano. Cuando Pedro se empieza a hundir porque se desenfocó, porque vio la tempestad, dice la Biblia que se hundió, pero inmediatamente Jesús extendió la mano y asió de él, es decir, lo tomó, lo levantó. La mano de Jesús hoy está extendida también hacia nuestras vidas, hacia nuestras familias. Pedro clamó al instante y en el mismo momento que clamó, dice la Biblia que Jesús extendió su mano. Creo que es tiempo de clamar, de buscar el rostro de Dios y saber que su mano no se ha cortado, como dice su palabra. Jesús jamás iba a permitir que Pedro se hundiera, porque estaba comprometido con él. Igual, Jesús está comprometido con nosotros. ¿En qué está comprometido? Bueno, Jesús está comprometido con tu obediencia. Pedro era obediente, él estaba ahí porque estaba siendo obediente a Jesús. Y Jesús está comprometido también con tu esfuerzo. Él sabía que ellos estaban cansados. Él sabe que nosotros estamos cansados en medio de todo esto, pero está viendo ese esfuerzo. Jesús también está comprometido por nuestra disposición. Seguir ahí, estando disponibles a Él. Y también Jesús está comprometido por el amor que nos tiene a nosotros. Jesús amaba mucho a Pedro, tanto así que no lo iba a dejar hundirse. Nos ama igual a nosotros. Su mano se extiende y cuando su mano se extiende, su mano sana. Su mano levanta a los muertos. Su mano restaura lo que se ha perdido y su mano endereza lo que está torcido, porque su mano es una mano de poder. Su mano también renueva y hoy quiere renovar tus fuerzas, aún en medio de todo eso, porque su mano es una mano poderosa. Y como cuarto punto, vemos a Jesús te lleva a tu destino. Y esto es de suma importancia porque entendemos que somos una generación con destino. No somos cualquier generación. Y Jesús es el que nos llevará a nuestro destino. No nos quedaremos a la mitad del camino, al igual que los discípulos no se quedaron a medio lago. Al contrario, cuando Jesús llegó, los llevó hasta la otra ribera, como dice su palabra. Y nosotros llegaremos a nuestro destino. Nosotros también debemos entender que no nos quedaremos a ese medio camino. Pedro se desenfocó con las olas, con toda la tormenta, y es ahí donde se hundió. Nosotros podemos estar desenfocados el día de hoy, pero Dios quiere que reenfoquemos nuestra vista en Él, porque Él es el único que puede llevarnos al otro lado. Él es el único que quiere y puede hacer las cosas que tal vez nadie más puede hacer por nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque a veces la duda es lo que nos impide avanzar. La duda produce miedo en nosotros y es lo que produjo miedo en Pedro. En el griego la palabra original es distazo, que significa dis, dos y tazo, estar de pie o estar en dos caminos, tomar una decisión. Y hoy nos encontramos en un momento decisivo. Decidimos dudar o decidimos caminar en fe. Si caminamos en fe, vamos a llegar al otro lado. Jesús no subió a Pedro a la barca y después se fue caminando sobre las aguas hacia el otro lado. No, Él se montó en la misma barca porque sabía exactamente lo que necesitaban esos discípulos. Bueno, quiero decirte que Él sabe exactamente lo que tú necesitas para llegar al otro lado de la ribera. Por eso hoy te quiero decir y dejar con lo siguiente. Caminemos de acuerdo a la fe, aunque sea poca, oligopistos, poca fe, es suficiente para que Jesús pueda impulsarla y llevarnos a cumplir nuestro destino aferrados de su mano. Aférrate a su mano y llegarás a tu destino. Ahí va, te hago como que camino y la nota, pastor. ¿Se golpeó? Dígame no, para nada. Okay. Misión cumplida, bro. Ready.